Buenos días, amados, que el Señor les siga bendiciendo el día de hoy. Aquí estamos reunidos, hoy domingo. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí. Tu pueblo aquí reunido dice gracias, porque grande y bueno ha sido Dios con nosotros. Saludamos en el amor de Cristo a aquellos que nos ven a través de las redes y les animamos a que sigan con nosotros para que juntos podamos cantar alabanzas a nuestro Dios. Permítame comenzar orando a nuestro Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, que estamos reunidos, tu iglesia, hoy aquí, para celebrar otro día en tu presencia. Y queremos comenzar hoy cantándote alabanza que salte tu grandeza y tu misericordia. Te pedimos, Padre, que guardes tanto a aquellos que vienen de camino como a los que no se les haga posible llegar. Sabemos, Padre amado, que tu favor dura para toda la vida, porque eres compasivo y eres rico en misericordia. Este gran amor que has tenido con tu pueblo sea motivo en nosotros para darte gracias y adorarte, Rey eterno. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro pensamiento con todo lo que sea agradable a ti. Ponemos todo en tus manos, Padre, porque tuyo es el poder y para ti es nuestra alabanza. Te lo pedimos y tu pueblo te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con la primera alabanza, voy a hacer lectura de una porción del Salmo 33. Salmo 33, versos 12 al 22. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. En vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amados, hoy, llenos de júbilo y de gozo, venimos delante de Él con acción de gracias, porque nuestro corazón se alegra ya que ha librado nuestra alma de la muerte y confiadamente podemos descansar en Él. Por eso, como pueblo le damos gracias porque su misericordia ha sido manifestada. Él ha hecho y hará cosas grandes a su pueblo. Cantemos este cántico de alabanza. Oh,
próximamente está ligado con un pasaje muy conocido que se encuentra en el Evangelio según Juan, cuando Jesús aprovechó la sed física de la mujer samaritana en medio de aquella región árida para explicarle su necesidad de transformación espiritual. Jesús ha dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A través de esta alabanza vemos cómo también el inmenso amor de Dios se manifiesta, dándose a conocer a sí mismo y revelándonos que por su obra redentora fuimos salvados de la ira. Por ese amor compasivo y misericordioso que ha tenido el Señor con nosotros, es que nosotros estamos hoy sostenidos y debemos estar más que agradecidos. Amados, que esa transformación espiritual que Jesús provocó en la samaritana se vea también reflejada en nosotros. Alabemos con este cántico y que cada porción nos recuerde que el amor de Cristo nos acercó al Padre y nos dio una herencia que no merecíamos. Cantemos agradecidos al Señor. Esa
solamente en ti, Señor Jesús, encontramos el descanso, Señor, para nuestra alma, Padre Santo. Solamente tú, Padre, nos das paz, Señor, nos consuela, Padre Santo, nos fortalece en medio, Señor, de la angustia, de la tribulación, mi Cristo Jesús. Solamente tú nos bastas, Padre Santo, solamente tú llenas todo, Padre Santo, aunque tratemos, Señor, de llenar vacío, Padre, con otras cosas, Señor, jamás ocurrirá, Padre, porque solamente tú eres quien nos llena, Padre Santo, tú lo llenas todo, Padre Santo, solamente tú eres suficiente, Señor Jesús, en nuestras vidas, Padre Santo. Podremos tratar de buscar de llenar esos vacíos, de que sentimos que necesitamos de algo y podemos buscarlo, Señor, en otras cosas, pero eso jamás va a satisfacer, Señor Jesús, porque solamente tú eres el que satisface, Señor, el que llena nuestra vida, el que llena nuestra alma, Padre Santo, el que nos completa, Padre. Eres solamente y únicamente tú, mi Cristo Jesús, porque, Señor, en este mundo, Señor, nadie nos ha amado tanto, Señor Jesús, como tú, Señor, nos amaste a nosotros, Padre Santo, aún, Padre, en medio de nuestra rebelión, Padre Santo, de nuestro pecado, Señor Jesús, tú, Señor, nos viste, Padre Santo, tú nos buscaste, Padre, tú nos amaste, mi Cristo Jesús, y te entregaste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor Jesús, por nuestros pecados, Padre Santo. Tú, Señor, eres suficiente, solamente tú, Señor, lo llenas todo, Padre Santo, y por eso te agradecemos, Padre, y por eso glorificamos tu nombre, mi Cristo Jesús, porque sabemos que te tenemos, Señor, con nosotros, Padre, para siempre, Señor Jesús, y algún día, Señor, por toda la eternidad, Padre, estaremos, Señor, morando, Señor, junto contigo, alabándote, Señor, y engrandeciendo y exaltando tu santo y bendito nombre, mi Cristo Jesús. Te glorificamos, Padre, te exaltamos, Señor Jesús. No somos merecedores de nada, mi Cristo Jesús, pero, Padre, tú tuviste misericordia, Señor, y nos regalaste de esa gracia inmerecida, Padre Santo, porque a nosotros, Señor, no nos costó nada, nosotros no hicimos nada, Padre, tú lo hiciste todo, Señor, por amor a nosotros. Por eso te agradecemos, mi Cristo Jesús. Por eso, Padre, rendimos, Señor, nuestras vidas, Padre, ante ti, Padre, y te decimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que tú nos moldees, Padre, como tú quieras moldearnos, Padre Santo. Padre, que tú nos dirijas, Padre, en todo momento, Señor Jesús, y que podamos seguir tu voz, Padre Santo, que podamos seguir tu palabra, Señor Jesús, y más aún en estos tiempos, Padre Santo, que nosotros, Señor, no nos desviemos, Padre, de tus caminos, Señor, sino que atesoremos, guardemos tu palabra, Señor Jesús, y la hagamos, Señor, vida, Padre Santo, en nuestro diario vivir, Señor Jesús, porque este mundo cambia tanto, Señor Jesús. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, Padre, pero que tus hijos, Padre, siempre estén, Padre, al pendiente y anclados en tu verdad, en la verdad, Señor, que nos dice tu palabra, mi Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros hermanos enfermos, Padre Santo, allégate, Señor, donde ellos se puedan encontrar en estos momentos, y sé tú, Padre, poniendo tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Padre, que ellos puedan ser restaurados, Padre, según tu voluntad y tu propósito, mi Cristo Jesús. Que ellos sepan, Padre, que en medio de las circunstancias, de la dificultad, sea la enfermedad que sea, Padre Santo, tú estás ahí con ellos, mi Cristo Jesús, tú estás ahí con ellos en todo momento, Padre Santo. Te pedimos también por nuestros hermanos misioneros, Padre Santo, que dan la milla extra, Padre Santo, y salen, Padre, a distintos lugares a proclamar tu palabra, Padre Santo, un trabajo, Señor, tan importante, Señor. A veces tienen que alejarse de sus familias, Padre Santo, y tal vez salir de la comodidad en la que se puedan encontrar, Padre, para llegar a lugares, Señor, remotos, a exponer tu palabra, mi Cristo Jesús. Sé tú con ellos, guardándolos, cuidándolos, Padre Santo, supliéndoles, Señor, sus necesidades, Padre Santo, y
moldeando, Señor, el camino y preparando los corazones, Padre, de aquellas personas que ellos van a exponerle tu palabra, mi Cristo Jesús. También te pedimos por nuestros hermanos aquí presentes y aquellos que nos puedan estar viendo, Padre Santo, por las redes sociales. Tú conoces, Señor, las necesidades que ellos puedan tener. Tú conoces, Señor, las peticiones, Señor, que ellos puedan tener en sus corazones, Padre. Sé tú, Padre, contestando cada una de ellas, Padre Santo. Sé tú dando sanidad al que lo necesite, Padre. Dándole provisión al que lo necesite. Dándole, Padre, dirección, Padre, a aquel que lo necesite, mi Cristo Jesús. Abra los corazones, Padre Santo. Restaura esos corazones, Padre, que están quebrantados, dolidos, Padre Santo. Que le hace falta, Señor Jesús, de tu llenura, Padre Santo. Sé tú con cada uno de nosotros, Padre Santo. Háblanos, Señor Jesús, a nuestra vida. Te lo pedimos todo en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Hermano, que el Señor bendiga en esta mañana. Qué bendición es poder estar en la casa del Señor y reunirnos para cantar cánticos del Señor y escuchar su palabra. Específicamente, como decía esa alabanza, qué importante es que recordemos eso, que hay descanso en el Señor. Qué importante es que recordemos esa verdad que ahí se expresa, que Jesucristo basta, que Jesucristo es suficiente, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y es una verdad, mis hermanos, que es muy importante que nosotros la recordemos y en muchas ocasiones se nos olvida. Así que qué bueno que podemos juntos escuchar la palabra del Señor y cantar de cánticos que glorifiquen su nombre. Hermanos, los saludamos a todos, una bendición que esté con nosotros y a los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión. En la mañana de hoy nosotros continuaremos con nuestra serie sobre el libro de Jonás. De hecho, hoy culminaremos la serie luego de 3 meses estudiando Jonás, verso por verso, toda esta enseñanza que aparece aquí. Hoy culminamos ya nuestro estudio de este libro. Así que yo los invito a que usted busque Jonás capítulo 4, los versículos 5 al 11. Gracias. Jonás capítulo 4. Y le invito a que vaya conmigo y se ponga de pie cuando tenga el texto para leerlo juntos. Jonás capítulo 4, versículos 5 al 11. Recuerden, nuestra serie está titulada Conociendo a un Salvador Soberano. Y particularmente en la mañana de hoy nuestro tema es el siguiente: una lección de compasión para un profeta rebelde. Jonás capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice así: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad.
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nosotros podemos conocerte, porque a través de ella podemos ser edificados, a través de ella somos dirigidos, Señor, y recibimos nueva fuerza. En esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones, que nos enseñes más de ti por medio de tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que hemos estado viendo a través del libro de Jonás. Permite que la podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y vivir a la luz de lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén. Hermano, como les decía, en la mañana de hoy nosotros culminaremos nuestra serie de sermones sobre este libro de Jonás. Y hoy continuaremos viendo la manera en la cual el profeta Jonás respondió al arrepentimiento de Nínive y a la misericordia que Dios había tenido con ellos. Para que usted tenga un repaso rápido, Dios llama a Jonás para ir a predicar a una ciudad rebelde, una ciudad impía y pagana. Jonás decide irse al lado contrario donde Dios lo estaba enviando, decide tratar de escapar de Dios, de los planes de Dios, porque para él la ciudad de Nínive no merecía el perdón de Dios, no merecía la misericordia de Dios. Así que Jonás se monta en un barco, deja todo, su ciudad, su familia y se va, se embarca, como decimos nosotros, desaparece. Pero no sabía que él no podía escapar de Dios. Y en medio de ese bote, Dios, dice el texto, levantó una gran tormenta. Y de momento Jonás es echado del mar. Y cuando ya está en lo profundo del mar, cuando ya él sabía que lo que le esperaba era la muerte, Dios envió un gran pez y toma a Jonás. Y Jonás está varios días, 3 días al menos, dentro del vientre del gran pez. Y desde allá él hace una oración, que es el capítulo 2 de Jonás que ya vimos. Y Jonás hace una oración, un salmo, donde él reconoce que la salvación es del Señor, donde él dice: Señor, yo voy a cumplir lo que te prometí. Señor, mi alma estaba hasta lo profundo del mar, estaba ya cautiva, pero tú me rescataste, Señor, tú me has dado una oportunidad. Así que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. La ballena o el gran pez lo deja a orillas del mar, y Jonás entonces decide ir a Nínive a predicar el mensaje que Dios le había dado. Eso fue Jonás capítulo 3, que ya lo vimos también. Entonces, para sorpresa de Jonás, cuando él comienza a predicar, lo que él pensaba que simplemente era hacerlo por hacerlo, predicar para cumplir con Dios y que Dios lo dejara quieto y él poder hacer lo que él quisiera. Y él pensando que esta gente, pues, como eran unos paganos, simplemente no iban a atender el mensaje de Jonás. Pero ocurrió todo lo contrario. De momento, desde el rey hasta el más pequeño, todos se arrepintieron. El pueblo se arrepintió en gran manera, tanto que comenzaron a hacer humillaciones públicas. O sea, manifestaciones de verdadero arrepentimiento. No era decir: me arrepiento porque me arrepiento simplemente de boca. Ellos públicamente estaban expresando que se habían arrepentido y que tenían que ir a Dios para que Dios tuviera misericordia de ellos y no destruyera la ciudad. Recuerden que el mensaje de Jonás era bien corto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así que ante la sorpresa de Jonás, el pueblo se arrepiente. Y para sorpresa de nosotros, comenzamos a ver el capítulo 4 el pasado domingo. En vez de Jonás gozarse con lo que Dios había hecho, con ese gran avivamiento que había traído a la ciudad de Nínive,
En vez de Jonás gozarse porque Dios estaba salvando pecadores, porque esta ciudad se había arrepentido y Dios había tenido misericordia sobre ellos. Ustedes vieron conmigo la semana pasada lo que hizo Jonás. Jonás comenzó a reclamarle al Señor. Y Jonás comenzó a decirle, oye, pero es que por esto yo no quería venir a Nínive. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios lento para la ira. Y yo sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar y ibas a tener misericordia de ellos. ¿Sabes qué, Señor? Mejor quítame la vida, decía Jonás. Porque me es mejor que me quite la vida que yo ver a esta gente arrepentida. Y el Señor, mi hermano, con mucha gracia y misericordia, como ya lo había tenido antes con Jonás, le dice en el verso 4, oye Jonás, vamos a hablar, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, ¿cuál es la razón de tu enojo? Jonás, ¿por qué tú tienes esta actitud? ¿Por qué tú no entiendes lo que yo estoy haciendo? ¿O por qué cuestionas lo que yo estoy haciendo? Recuerda, mi hermano, que el libro de Jonás nos enseña cómo el ser humano le cuestiona a Dios por sus actos. Dios hace como quiere. Dios quería salvar a este pueblo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Jonás no lo entendía. Jonás, como decía la pasada semana, él quería ponerse en la posición de dispensador de la misericordia de Dios. O sea, en otras palabras, que al que le agradara a Jonás, él le daba misericordia, pero al que no le agradaba, no se la daba. Y él quería que la misericordia de Dios fuera así, pero Dios le enseñó que no. Y habíamos leído un pasaje de Romanos 9, también el pasado domingo, donde se expresaba esta idea que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. No depende de nosotros, depende de Él. Así que Dios estaba haciendo una obra, como Dios siempre la está haciendo. Dios estaba salvando pecadores, como todavía Dios siempre lo está haciendo. Y Jonás, en vez de deleitarse en lo que Dios hacía, comenzó a cuestionarle. Dios tuvo gracia y comienza a dialogar con él y le pregunta, ¿haces tú bien en enojarse tanto? Mi hermano, no tenemos una respuesta de Jonás para eso, aquí en el texto. Lo que hizo Jonás aparece en el verso 5 y es lo que comenzaremos a ver en esta mañana. Jonás toma una decisión de sentarse allí cerca de la ciudad para ver la destrucción del pueblo. El profeta Jonás no creía que verdaderamente esta gente se había arrepentido. Él creía que eso era momentáneo y que Dios entonces iba a enviar juicio sobre ellos. Pero mi hermano, Jonás tendría que aprender que Dios es soberano sobre su creación y que Él provee misericordia según el designio de su voluntad. Así que, ¿cómo culmina esta historia? Que comenzó con un profeta tratando de huir de Dios montado en un bote de camino a Tarsis. ¿Cómo culmina esta historia? ¿Cuál es la enseñanza final que tú y yo nos podemos llevar como lectores de este libro? Eso es lo que intentaremos contestar en esta mañana. Así que acompáñenme a nuestro primer punto basado en el verso 5, el cual hemos titulado La incredulidad del profeta. Él le reclama a Dios. Dios le dice a Jonás, pero haces tú bien en enojarte tanto. Jonás no le contesta. Mira lo que hace Jonás, verso 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Miren, yo les había comentado ya cómo la rebelión de este profeta Jonás es progresiva. Igual que el pecado, mi hermano, el pecado es una bola de nieve, es poco a poco. Usted sabe que cuando David vio y deseó a una mujer que no era su esposa, Betsabé, él jamás pensó que eso se iba a convertir luego en un asesinato. Pero hasta eso llegó. Usted sabe la historia, lo que hizo David. Tuvo que incluso mandar a matar al esposo Urias, el esposo de esa joven con la cual él se había acostado y había cometido pecado. Pero cuando él comenzó en ese momento a ver y a desear a esa mujer que no era su esposa, él no pensaba en cómo ese pecado que parecía pequeño iba a llegar a algo grande. Jonás, nosotros lo vemos, mi hermano, hundiéndose progresivamente en su rebelión contra Dios. Lo vemos tratando de escapar de Dios, lo vemos cuestionándole a Dios, y en esta ocasión sale de la ciudad, se sienta, dice que preparó hasta un enramado. ¿Usted sabe qué es eso? Como si él preparara un campamento para él sentarse con el popcorn en la mano para ver lo que iba a pasar en la ciudad.
para estar listo, él quería estar en primera fila, porque según él, ese arrepentimiento de Nínive era momentáneo, esa gente no merecía el perdón de Dios, así que Dios iba a enviar el juicio. Y él quería estar en primera fila para ver cómo esa ciudad era destruida. ¿Dónde estaba la compasión de este hombre? Allá había niños, había mujeres, había hombres. Y él quería ver en primera plana cómo esa ciudad era destruida. Así que él se sienta allí, prepara todo una ramada y dice que se sentó hasta ver qué acontecía en la ciudad. Usted sabe que hay algunos comentaristas bíblicos que dicen, como no se nos da una cronología exacta, no sabemos cuándo ocurrió esto. Si fue rápido, o sea, Jonás predicó, le reclamó, la gente se arrepintió, le reclamó a Dios, Jonás, y luego se sentó a ver qué pasaba. Pero hay otros comentaristas que dicen que es probable que aquí haya un gap de 40 días. O sea, que Jonás se haya sentado o haya esperado en la región allí esos 40 días como diciendo, ¿saben qué? De aquí a 40 días yo había dicho que Nínive iba a ser destruida, así que aquí me voy a sentar, aquí voy a acampar yo para ver la destrucción de este pueblo. Por eso le hemos llamado a esta primera sección la incredulidad del profeta. O sea, Jonás no creía lo que Dios estaba haciendo en la vida de esta persona. Jonás no creía que el arrepentimiento de ellos era verdadero. Y él simplemente se sentó a esperar lo que ocurría. Mi hermano, Jonás luchaba con aceptar la obra de Dios entre el pueblo de Nínive. Para Jonás, este era un pueblo que no merecía la misericordia de Dios. Pero el Señor, como vamos a ver más adelante, le quería enseñar al profeta que el alcance de su salvación era precisamente para pecadores que no merecían tal misericordia. Así que el profeta se estableció, se sentó, preparó su campamento en un lugar desde donde pudiera observar lo que ocurriría allí. Ya nosotros sabemos cuál era el deseo del profeta, que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Así que en vez de gozarse y deleitarse en lo que Dios estaba haciendo, tenemos a Jonás enojado, atribulado, rebelde contra Dios, incrédulo de lo que Dios estaba haciendo entre el pueblo de Nínive y deseando incluso que el juicio de Dios y no la misericordia de Dios cayera sobre este pueblo de Nínive. Por eso le decía a mi hermano que aquí hay una aplicación muy importante antes de ir a la segunda parte de esta historia. Y es que nosotros como seres humanos, y nosotros lo vimos claramente el domingo pasado, muchas veces cuestionamos a Dios por lo que hace. Jonás no entendía por qué Dios hacía eso, porque el pueblo de Nínive eran los villanos, eran los enemigos. ¿Y cómo que Dios de momento los va a perdonar? Jonás no estaba de acuerdo con eso. Y por eso le reclamaba a Dios. Hermano, pero nosotros tenemos que entender que siempre Dios será más sabio que nosotros. Que siempre lo que hace Dios es mejor. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no estés de acuerdo, como Jonás no estaba de acuerdo con que Dios le diera misericordia a esta gente, siempre lo que hace Dios es mejor. ¿Y quién soy yo para cuestionar a Dios? Por eso viene en mi mente esa misma imagen que vimos el pasado domingo de Jeremías, cuando fue allí al taller del alfarero y vio cómo el alfarero trabajaba con el barro. Y de momento Jeremías reflexiona y dice, oye, pero es que el barro no puede decirle al alfarero lo que tiene que hacer. No puede cuestionarle. Y si el alfarero quiere tomar esa pieza que parece bonita y romperla y hacerla de nuevo, lo puede hacer porque él es el alfarero. Así que vemos a Jonás intentando luchar con Dios desde el inicio, mi hermano. Y si algo nosotros aprendemos del libro completo, o de los 4 capítulos que hemos estado viendo de Jonás, es que eso es una lucha infructuosa. Ninguno de nosotros puede luchar con Dios y vencer. Jonás es un gran ejemplo de esto. Él intentó luchar con Dios desde el día 1. Él intentó rebelarse contra Dios desde el día 1. Pero a la vez que vemos la rebelión del profeta constantemente en este libro, yo quiero que ustedes también vean la misericordia de Dios acompañando al profeta. Porque Dios lo pudo haber desechado desde la primera vez que Jonás se rebeló. Desde el momento en que Jonás dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a cumplir con tu llamado. Yo me voy para Tarsis, me voy a montar un bote y me voy. En desobediencia total. Dios lo pudo haber desechado, mis hermanos. Cuando los marineros lo tiraron al mar, Dios lo pudo haber dejado allá en lo profundo
fondo del mar. Cuando un gran pez se lo tragó, Dios lo pudo haber dejado en el vientre del gran pez. Y busca otro profeta. Tú sabes que en el tiempo había otros profetas. Jonás es contemporáneo de Oseas y otros profetas más de la misma escritura. Así que Dios podía buscar a otro. Pero también este libro, mi hermano, nos quiere enseñar la misericordia de Dios. Las oportunidades que Dios nos da vez tras vez a pesar de mi rebeldía, a pesar de tu rebeldía. A pesar de que Dios constantemente intenta guiarte según su voluntad y tú estás de camino a otro lado. Dios tiene una y otra vez misericordia sobre nosotros. A pesar de que Él te envió para Nínive y tú estás de camino a Tarsis. Y varias veces Él te ha enviado a Nínive y tú vas de camino a Tarsis, utilizando eso como ilustración. A pesar de esa desobediencia que nosotros hemos tenido. Si somos sus hijos, mi hermano, Él tiene misericordia de nosotros. Y Él nos da una y otra oportunidad vez tras vez y lo hemos visto en nuestra vida. Así que lo primero que vemos en esta mañana es la incredulidad del profeta. A él no le basta con lo que Dios está haciendo. A él no le basta con decir, mira, ni modo, si Dios los perdonó, pues allá ellos, está bien. No. Él quiere sentarse allí, en ese lugar, para ver la destrucción de ese pueblo, para ver lo que había de acontecer. Y miren también, mis hermanos, los versos 6 al 9. Nuestro segundo punto, donde se va a resaltar en esta ocasión la soberanía de Dios. Usted sabe que la soberanía de Dios es el control que tiene Dios sobre todas las cosas. Esa enseñanza que nos dice que Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Y que no hay ninguno de nosotros que pueda cuestionarlo. Y los versos 6 al 9, nosotros precisamente, al igual que en el resto del libro de Jonás, vemos esa soberanía y el control de Dios sobre toda su creación. Usted ya ha estado viendo cómo el control de Dios y su soberanía se ha manifestado en este libro. La tormenta que Dios envió, dice el texto, Dios preparó una tormenta. Y en un momento Dios la detuvo. Luego, el gran pez que es enviado para tragar a Jonás, dice Dios preparó ese gran pez. O sea, el control de Dios sobre eso. Luego, antes de eso, cuando se le echa la suerte para ver quién era el culpable de lo que estaba ocurriendo, dice la suerte cayó sobre Jonás. O sea, Dios estaba detrás de todo eso, orquestándolo. En cada ocasión nosotros vemos la soberanía o el control de Dios sobre la creación. Pero particularmente en esta última escena que vamos a ver ahora, en lo que ocurre, en lo que Dios hace ahora. Miren, son detalles minúsculos que parecen que no tienen mucho significado, pero son muy importantes para ver el relato completo de lo que Jonás nos quiere enseñar. Miren cómo la soberanía de Dios se manifiesta ahora. Jonás se sentó a esperar la destrucción de Nínive. Estaba tranquilo, tenía su enramada, su tienda. Y de momento dice el verso 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Miren lo que hizo Dios. Dios entonces, ya que Jonás estaba allí, Dios entonces le iba a enseñar una lección a él. Y Dios hizo o preparó, me gusta mucho ese término, Dios preparó, fue intencional lo que Dios hizo allí. Dios preparó una calabacera, eso es una planta de hojas grandes que dan sombra. Y especialmente en esa región desértica donde Jonás se encontraba, eso era una gran bendición. Jonás estaba allí tranquilo en su enramada o en su tienda, esperando la destrucción del pueblo, y de momento Dios le da esta bendición. Dios hace que crezca de momento una planta con hojas grandes que le dieran sombra. Imagínense a Jonás gozándose. De hecho, dice el verso 6, Jonás se alegró grandemente por la calabacera que Dios envió, por la planta que Dios envió. Así que vemos al profeta en esta ocasión gozándose con la benevolencia de Dios. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice de este pasaje, el verso 6: el Señor Dios proveyó a Jonás que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio, y Jonás estuvo muy agradecido de la planta. Jonás estaba gozoso, Jonás estaba contento. Miren cómo
nosotros podemos ver en este pasaje, o a través de esta historia, el vaivén, el sube y baja de emociones de Jonás. De estar enojado, hace unos minutos deseando la muerte, o hace unas escenas atrás. Y de momento dice este pasaje que como se sentó allí a esperar lo que ocurría, Dios envió una calabacera, una planta que le diera sombra, y eso le causó gran gozo. De momento se puso contento porque tenía sombra, porque podía sentarse allí a esperar mucho tiempo que la ciudad se destruyera, y él estaba tranquilo con sombra. Así que hasta aquí tenemos a Jonás contento, por fin, después de un largo tramo. Pero mire lo que ocurre después, verso 7. Pero al venir al alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Noten que usa la misma palabra. Dios preparó una calabacera, una planta. Pero ahora Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. En otras palabras, se comió la planta. Dios entonces preparó un gusano, nos dice este pasaje, que hirió la planta que le daba sombra a Jonás, y esta planta se secó. Y aconteció que al salir el sol, y noten otra vez la palabra, en el verso 8, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Miren el roller coaster de emociones de Jonás. Miren cómo de momento estaba contento, estaba gozoso porque había una sombra encima de él y él ahora podía estar tranquilo viendo la destrucción de la ciudad de Nínive. Pero dice el texto que entonces Dios prepara un gusano y la felicidad de Jonás se fue en segundo. Desapareció la felicidad de Jonás. Y ahora entonces el sol le daba directamente porque ya no tenía esa planta. Y él dice el texto que se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Usted sabe que esta es como la tercera ocasión que Jonás dice esto? Que él prefiere morir que hacer lo que Dios le mandó. Que él prefiere morir que ver a un pueblo perdonado. Mira a dónde había llegado este profeta. Mi hermano, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que destacar en esta mañana. Dios, dice el verso 9, incluso llama al profeta y le dice: Jonás, ¿tanto te enoja por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Noten que Jonás incluso había perdido de perspectiva en este punto con quién estaba hablando. Está hablando con Dios del universo, con el creador de todas las cosas, con el soberano, con la persona que permite que Jonás respire. Y Dios entonces, como quiere enseñarle una lección que veremos en nuestro último punto en esta mañana, como Dios quiere enseñarle una lección, Él permite eso. Dios prepara la calabacera o la planta, prepara el gusano, prepara el viento con el sol candente, implacable, que de momento molesta a Jonás. Y Dios entonces se le aparece otra vez y dice: Jonás, ¿por qué tú te enojas tanto por esta planta, Jonás? Mi hermano, si hay algo en este pasaje, y si hay algo que podemos sacar como aplicación para todos en esta mañana, muy importante, en esta escena que acabamos de ver, de ese Dios que preparó el gusano, que preparó la planta y que preparó el viento solano que atacó a Jonás, es que el mismo Dios que estaba detrás de la planta, que trajo sombra a Jonás, era también el mismo Dios responsable del gusano que hizo que esa planta se secara y ahora Jonás no tuviera sombra. Es el mismo Dios. Jonás tenía que entender eso. Y esto es una lección muy importante, mis hermanos. Mientras que Jonás se alegró en gran manera por la planta que le daba sombra, ahora se enojaba y le reclamaba al Señor por el gusano y el viento solano que le afectaba. Usted sabe que esta actitud de Jonás es bien contraria a un personaje muy antiguo en la Biblia, el personaje de Job. ¿Usted sabe lo que le ocurrió a Job? Ocasión tras ocasión, vez tras vez, Job recibe mala noticia. En un solo día. Tus hijos murieron, tu ganado murieron, que eso representaba su riqueza. Tu tierra fueron atacadas. Tu salud está siendo atacada, la misma salud de Job.
Y nosotros desde tras bastidores, como estamos leyendo esa historia, vemos que Dios tenía control sobre eso, vemos que Dios estaba haciendo algo y permitiendo algo, pero Jonás no lo sabía. Y cuando nosotros vemos todo lo que empieza a hacer Dios en la vida de Jonás, o permitir Dios en la vida de Jonás, llega un punto, y quiero leer 2 pasajes de Job, para que hagamos un contraste entre la forma en que está reaccionando Jonás y la forma en que reaccionó Job. Miren primero Job capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Luego de que le pasó todo lo que le pasó, mi hermano, la muerte de sus hijos, la pérdida de su ganado, de su tierra, dice el texto que él se postró en tierra, adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mientras Jonás no entendía esto, y estaba ahora cuestionándole a Dios el por qué le había quitado esa plantita que le daba sombra, porque había enviado el gusano. Por otro lado, Job estaba diciendo: pero es que Dios es el que da, y Dios es el que quita. De hecho, él termina adorando al Señor. Sea el nombre de Jehová bendito. Señor, tú eres el que da y tú eres el que quitas. Hermano, oremos al Señor para que podamos tener ese mismo entendimiento, y no la reacción que tuvo Jonás. Entender esto en esta mañana. Él es el que da, y lo da no porque tú lo mereces, todo lo que Dios te da. Él es el que da en abundancia, pero da por misericordia. Él da porque Él desea bendecirnos, pero no porque nosotros lo merecemos. Pero también es el que quita, el que permite que a veces algunas cosas salgan de nuestra vida. Pero es el mismo Dios. Pero la cosa se pone más intensa, porque ahora llega el momento donde la persona más cercana a Job, que era su esposa, comienza a decirle: maldice a Dios y muérete. Su propia esposa. Entonces Job le contesta, y miren el contraste de esta respuesta de Job por lo que hizo Jonás allá. Job capítulo 2, versos 9 al 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y escuchen bien esto en esta mañana. Jonás tenía que entender esta verdad. Miren lo que dice Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren lo que Job llega a reflexionar aquí. Le dice: oye, pero piensa en un momento. Vamos a recibir solamente de Dios el bien, pero cuando Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida, eso no lo recibiremos. Mi hermano, y regresando allá a Jonás, para que vean la forma contraria a la cual él respondió. Para Jonás era fácil recibir la planta que le daba sombra, y se gozaba en eso, pero le era difícil, o no aceptaba el que Dios hubiera enviado el gusano que luego destruyó la planta. Él no entendía esta idea que tenía Job de Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no entendía esta idea que tenía Job, que decía: oye, pero de Dios vamos a aceptar que solamente lo bueno, ¿no? Y cuando ocurren, o cuando Dios permite cosas difíciles en nuestra vida, no vamos a aceptar eso, decía Job. Jonás se deleitaba con la planta, pero cuando Dios envió el gusano que se comiera la planta, comenzó a reclamarle a Dios y a desear la muerte. Y miren cómo culmina esta historia, mi hermano. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios levantó una planta para que le diera sombra a Jonás? Y después que le dio sombra, envió ese gusano para que se comiera la planta. ¿Por qué Dios hizo eso? Es nuestro tercer y último punto, verso 10 al 11, donde vemos la compasión de Dios. Y dijo Jehová: Jonás, tú tuviste lástima de esta planta, en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Miren entonces ahora la pregunta: ¿y no tendré yo piedad, lástima, misericordia de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Miren la lección que Dios le está dando a este hombre, a Jonás. Jonás le dice, Dios le dice a Jonás, oye, detente un momento. ¿Cómo es que tú te estás enojando, incluso deseando la muerte por una planta que tú no merecías, Jonás, que tú no la pediste, que tú no hiciste nada por ella, Jonás? Tú ni le echaste agua. No, yo la puse ahí. ¿Y cómo tú estás teniendo lástima por esta planta que un día nació y en una noche murió? Entonces tú me estás cuestionando a mí que yo tenga misericordia, no por una planta, por un pueblo, por una nación, por gente hecha imagen y semejanza, por 120,000 personas que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Usted sabe que hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que es probable que ese número, 120,000 personas, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, es probable que sea el número solo de los niños. O sea, ¿usted se imagina eso? Había más o menos 600,000 personas casi en la ciudad de Nínive, pero solamente 120,000 niños aproximadamente. Entonces, imagínense, el Dios le está diciendo, oye, yo no voy a tener misericordia de esta gente, de estos niños, y tú quieres que yo destruya toda esta ciudad. Jonás, mi hermano, estaba tan ciego por su rebelión que tenía más misericordia de una planta, o le dolía más que una plantita que nació ayer se muriera, a que murieran 120,000 niños, 600,000 personas allá en la ciudad de Nínive. Miren la rebelión de este hombre hasta dónde llegó. A través de su acto, mi hermano, el Señor quería que Jonás entendiera una lección de compasión y misericordia. Jonás había recibido esa planta para que le diera sombra sin merecerlo. Y ahora le cuestionaba a Dios porque le daba salvación o misericordia a un pueblo que no lo merecía. Oye, pues estaban a la par. Pero recuerden, Jonás, lo vimos la semana pasada. Qué bueno, él aplaudía cuando la misericordia era para él, pero no para otros. Jonás, mi hermano, si algo nos muestra este pasaje, es que él estaba centrado en sí mismo. Si algo nos muestra este pasaje, es que Jonás estaba centrado en sus propios intereses. Y es por eso que él sentía más lástima por una planta que le daba sombra, por la pérdida de esa planta que le daba sombra. Él sentía más lástima por eso que por un pueblo completo que estaba perdido. Usted sabe que esto contrasta en gran manera con la actitud de Cristo. Mientras Jonás estaba centrado en sí mismo, buscando solo sus propios intereses, nos dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No estaba centrado en sí mismo. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vino a la tierra, nació, se encarnó y vino a ser un siervo para morir en la cruz, entregar su vida por nuestros pecados. Es lo mismo que Pablo también expresa en 1 Corintios capítulo 10, verso 24, donde Pablo le dice a la iglesia de Corintio: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Jonás, mi hermano, estaba interesado en su propio beneficio, en su propio bien. Él no estaba interesado en el bien del otro, en el bien del prójimo, en el bien del pueblo de Nínive, en que miles de personas se salvaran. A él no le interesaba eso. En este momento, él le interesaba más que la planta que le daba sombra ya no estaba. Él le interesaba más eso que miles de personas que estaban perdiéndose allá. Hermano, el libro de Jonás es único en su manera de concluir. A diferencia de otras narrativas bíblicas donde nosotros vemos cómo la narración de una historia concluye, este libro culmina con una pregunta de Dios al profeta. Y esto es intencional. De momento tú estás leyendo el libro de Jonás y dices: oye, pero ¿y qué pasó después? ¿No estás interesado tú en saber qué le pasó a Jonás? ¿Cómo contestó Jonás? ¿Qué hizo Jonás? ¿Se quedó allí esos días siguiendo en su rebelión, pensando o deseando que cayera un rayo y destruyera la ciudad de Nínive? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Por qué la historia acaba así de momento Dios diciéndole: oye, Jonás, tú estás teniendo misericordia de tu plantita, pero ¿qué pasa con este pueblo? ¿Por qué me cuestionas a mí que tengo misericordia de gente?
de personas que están hechas en imagen y semejanza. Y se acaba así con una pregunta. Es el único libro que hace eso. Normalmente tú ves la narrativa de los libros bíblicos y son historias completas que culminan. Pero por aquí no sabemos más nada, mi hermano. ¿Qué ocurrió con Jonás? ¿Qué ocurrió con Nínive? ¿Usted sabe qué? Jonás, nosotros no volvemos a tener un detalle de su historia, de su vida. Solamente cientos de años después, hay una referencia que hace Cristo, que ya nosotros lo vimos, en dos ocasiones. En una ocasión, cuando los fariseos estaban cuestionando a Jesús y no creían en su mensaje, Jesús le dijo: oye, Jonás, un profeta, le dijo a los fariseos, que predicó al pueblo de Nínive y ese pueblo se arrepintió. Y aquí delante de ustedes hay uno más grande que Jonás, hay un profeta mayor que Jonás. Y ustedes están ciegos, le decían los fariseos. Pero también Jesús se refirió a Jonás en otra ocasión cuando estaban cuestionando y le decían: oye, danos una señal. Y Jesús dijo: la única señal que yo voy a dar es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en la sepultura antes de resucitar. Pero no tenemos referencia alguna fuera de eso acerca de Jonás. ¿Qué ocurrió con Jonás? El detalle interesante que tenemos y en el cual podemos reflexionar es el siguiente. Nosotros decíamos en el día 1, cuando comenzamos esta enseñanza, que los estudiosos están de acuerdo en que quien escribió este libro fue el mismo Jonás. Entonces eso nos debe llevar a preguntarnos: oye, pues si él lo escribió, ¿por qué no añadió una línea más que dijera: y Jonás se arrepintió y Dios lo perdonó? O si fue que el que siguió en rebeldía, pues Jonás siguió en rebeldía hasta hoy. Pero lo primero que sabemos es que cuando estos autores estaban escribiendo estos libros, al final de cuentas no era la voluntad de ellos la que prevalecía. No era lo que Jonás quería decir. Dice el texto que todos los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Señor los guió para escribir. Así que era el Señor el que quería que esto se quedara así, como inconcluso, como en forma de pregunta. Pero hay algunos estudiosos bíblicos que dicen también que es probable que Jonás, dirigido por el Espíritu Santo, hubiera dejado esta historia así, como en forma de pregunta, para ahora hacer reflexionar al lector. En otras palabras, para decirte: oye, no llegues a este punto. No puedes luchar con Dios. No llegues a este punto de rebeldía contra Dios. Tú estás a tiempo. Y lo dejó ahí como inconcluso, como la pregunta de Dios al profeta. Probablemente manifestando, y lo que entendemos nosotros, mi hermano, porque Jesús, vuelvo y repito, Jesús lo citó más adelante, es que Jonás en algún momento se arrepintió y luego escribió. Dios lo usó para escribir este libro. ¿Qué pasó con la ciudad de Nínive? ¿Sabe que a la par que Jonás estaba predicando, había otro profeta del Señor llamado Oseas, que también estaba predicando? Y ese profeta había dicho que Nínive en algún momento iba a destruir a Israel. Así que si Jonás sabía de esa profecía, quizás probablemente por eso es que él estaba tan deseoso de que se destruyera ahora la ciudad, para que después esa gente no se levantara a destruir al pueblo de Jonás, a Israel. Así que en el resto del relato bíblico, nosotros sabemos que esta gente se arrepintió. Pero luego sabemos, mi hermano, por un libro que está aquí en la misma Biblia, en los profetas antiguos, los profetas menores, a Nahum, el libro de Nahum. El libro de Nahum es un libro que usted puede leer a la par con Jonás. Porque el libro de Nahum también es una profecía de juicio contra Nínive, que ocurre años después, cientos de años después. Cuando esa ciudad otra vez se rebeló contra Dios. Y dice el libro de Nahum que Dios envió un juicio. De hecho, hubo un momento donde se cumplió la profecía de Oseas, porque tiempo después que Jonás predicó y hubo este arrepentimiento, el pueblo o el imperio de Asiria, cuya ciudad principal o una de las ciudades principales era Nínive, fue a la tierra de Israel, a la tierra de Jonás, y lo destruyeron. Destruyeron toda la nación. Estuvieron a punto de destruir también a Jerusalén, pero Dios tuvo misericordia en ese tiempo. El rey era Ezequiel para esa época, y Dios tuvo misericordia y no lo destruyeron.
Hermano, si algo nosotros sacamos al final, cuando cerramos toda la historia, acerca del libro de Jonás, es la siguiente reflexión: ¿cuántas veces hemos sido Jonás? ¿Cuántas veces hemos actuado como Jonás? Pero hermano, ¿cuántas veces hemos recibido misericordia, pero no queremos dar misericordia? ¿Cuántas veces hemos experimentado la bondad de Dios, pero no tratamos a nuestro prójimo con bondad? ¿Cuántas veces hemos sido perdonados, pero no perdonamos a nuestro prójimo? Jonás fue perdonado, Jonás se le dio la oportunidad, pero él no quiso que Dios perdonara al pueblo de Nínive. Hermano, ¿cuántas veces hemos también intentado escapar de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido Jonás intentando escapar de la voluntad de Dios para nuestra vida? Huyendo para Tarsis cuando Dios nos envió para Nínive. Pero nos hemos dado cuenta que ese intento de escape ha sido infructuoso porque no podemos escapar de un Dios soberano. Hermanos, si algo podemos aprender de este libro es que Dios obra soberanamente para el cumplimiento de sus propósitos. Nada ni nadie puede intervenir en el cumplimiento de los designios de Dios. Eso es algo que nosotros podemos entender en esta mañana. Nada ni nadie puede intervenir en los designios de Dios. Dios quería salvar a este pueblo, Dios quería tener misericordia de este pueblo. Jonás se puso en el camino para tratar de impedirlo, pero nadie puede impedir los actos de Dios, lo que Dios vaya a hacer. También importante, enseñanza que obtenemos de este libro, mi hermano, hoy que culminamos esta serie: Dios controla todas las cosas. Desde la tormenta, lo vimos al inicio, Dios controla todas las cosas, desde el crecimiento de una planta y el gusano que luego se encarga de comerla, como vimos en esta mañana, hasta la salvación de un pueblo entero. Todo está en las manos del Señor. Si algo nos quiere enseñar este libro es eso. Desde la salvación de un pueblo entero, como el pueblo de Nínive, algo tan grande, hasta algo tan pequeño como un gusano que se come una plantita, todo eso está en las manos de un Dios soberano. No hay nada que se escape. ¿Sabes que el mismo Cristo dijo que no cae un pajarito a la tierra si no está la voluntad de Dios? Y eso es algo que este libro también nos enseña, mi hermano. De igual forma se destaca en este libro esa verdad que Jonás reconoció estando dentro del vientre del gran pez, cuando afirmó que la salvación le pertenece al Señor. Esa gran verdad que reconoce que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cuando Jonás estaba hundido allá en lo profundo del mar, no tenía forma de escapar, a menos que Dios lo salvara. Y eso es lo que nos enseña allí. Nos toca entonces a nosotros, mis hermanos, responder en obediencia al mensaje de Dios y anunciar a un mundo que está perdido que en Dios hay misericordia, que en Dios hay salvación, que en Dios hay perdón de pecados a través de Jesucristo. Que el Señor nos ayude en esta empresa. Si esta historia quedó así inconclusa en forma de pregunta, reflexión, fue para eso, para que tú y yo reflexionáramos. ¿Cuántas veces hemos sido como Jonás? Usted sabe que hay un pastor español, se llama David Barceló, que dice que mientras que otros profetas son conocidos por el mensaje que dieron, Isaías, Jeremías y otros, Jonás, él mismo es el mensaje. Porque el mensaje que él profetizó fue corto. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero la enseñanza nos lo llevamos de su vida. De la rebelión de él contra Dios, pero por encima de esa rebelión, sobre todas las cosas, de la misericordia de Dios con él y con el pueblo de Nínive. Hermanos, Dios en su gracia tuvo misericordia con un profeta tan rebelde. Quizás durante estos 3 meses hubo algún momento, o quizás hoy, cuando viste el máximo a donde llegó la rebelión de Jonás. Hubo un momento donde tú te enojaste con Jonás. O pensaste, oye, ¿cómo este hombre llegó a este punto? ¿Pero qué le pasa a Jonás? Wow, pero mi hermano, qué gozo saber que hubo misericordia también para un profeta tan rebelde como él. Dios tuvo misericordia de él también.
Porque si no, Dios incluso no le tuviera dado esa acción de compasión última que le dio, con esa planta, gusano y el viento que le dio y todo eso. Dios tuvo compasión de él. Por eso le decía que dentro de todas estas enseñanzas, si algo tú y yo nos podemos llevar, o nos debemos llevar del libro de Jonás, es la soberanía de Dios, o el control de Dios sobre todas las cosas, desde la salvación de un pueblo entero hasta el gusano que se come esa plantita que le daba sombra a Jonás. Dios controla todo está en las manos de Él. Él salva según su voluntad. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. No me toca a mí repartir la misericordia de Dios. Le toca a Él. A mí me toca gozarme cuando Dios reparte su misericordia. E incluso cuando veo su misericordia derramada sobre otra persona y sobre mí no. Me toca también saber que si yo fui perdonado, tengo que entonces brindar perdón a otro. Me toca saber que si yo recibí misericordia como la recibió Jonás, saber tenía que tener misericordia del pueblo. Pero también aprendemos, mi hermana, que no podemos escapar de Dios, que no podemos escapar del cumplimiento de sus planes. Y hoy es un buen día, luego de reflexionar varios meses sobre este libro, para que tú y yo reflexionemos en eso también y pensemos en esta mañana. No puedes seguir escapando del Señor. No podemos, mi hermano. Jonás es un claro ejemplo de eso. Y también nos damos cuenta de que incluso aunque en el camino hayamos sido nosotros rebeldes, aunque en el camino nosotros hayamos sido infieles a Dios, Él ha permanecido fiel. Mi hermano, en el camino de la historia de Jonás, Él fue infiel a Dios muchas veces. Desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios, le reclamó a Dios. Pero si algo vemos en el libro, del capítulo 1 al capítulo 4, el verso final, es que Dios permaneció fiel. Porque ese es su carácter, Él es fiel. Y qué gozo saber eso, mi hermano. Que hay misericordia para ti y para mí en esta mañana también. Si hemos sido infieles al Señor, si le hemos fallado al Señor, si nos hemos ido para atrás y cuando Él nos mandó para el niño, como decimos ahorita. Si estamos luchando con Dios, si le estamos reclamando a Él porque no entendemos lo que Él hace. Hay misericordia para nosotros hoy. Para eso está este libro. Quiere el Señor ayudarnos a aplicar todas estas verdades de su palabra en el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella somos edificados, instruidos, corregidos, Señor. Oh Padre, hoy hemos culminado esta serie de sermones sobre el libro de Jonás. Gracias por todas las enseñanzas que pudimos obtener en este libro, Señor. Pero te pido que no se quede, Señor, simplemente como enseñanza en nuestra mente de forma intelectual, sino que podamos vivirla, podamos aplicarla, Señor. Gracias porque si algo se resalta en este libro es que todas las cosas están en tus manos, Señor. Tú tienes control de todo. Tú tienes misericordia, Señor. La salvación te pertenece a ti, Señor. Y nosotros te damos gracias porque nosotros hemos recibido misericordia tuya cuando no la merecemos. Nuevas son cada mañana esa misericordia, Señor. Y ninguno de nosotros la merece. Ayúdanos a tener compasión también de nuestro prójimo. Nosotros que hemos recibido misericordia, ayúdanos a llevar esa misericordia a otros. Nosotros que hemos sido perdonados, ayúdanos a perdonar y a anunciar el perdón de pecados que es en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Recuérdanos hoy que no podemos escapar de ti. Recuérdanos hoy, Señor, que no podemos seguir huyendo de ti, del llamado que tú nos has hecho, del cumplimiento de tu voluntad, Señor. No podemos seguir huyendo, Señor, de las responsabilidades que tú nos has dado. Gracias porque a pesar de que Jonás fue infiel a ti, tú permaneciste fiel. Gracias porque a pesar de que nosotros hemos sido en el camino infieles a ti, tú has permanecido fiel, Señor, y tu misericordia nunca ha fallado. 1000 veces te hemos fallado nosotros, Señor, pero tú nunca nos has fallado. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que dé fruto en nuestra vida para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, oramos al Señor para que tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo a través de esta transmisión tengan en su mente clara esa reflexión, esa idea de Jonás capítulo 2, verso 9. La salvación le pertenece al Señor. Y si tú no recibes esa salvación gloriosa, hoy es el día de salvación.
Pues él iba a venir corriendo al Señor, reconociendo, como Jonás reconoció cuando estaba allí en lo profundo del mar en ese momento. Él no podía salvarse a sí mismo. Él necesitaba una intervención de Dios para salvarlo. Dios salva a pecadores, Él se deleita en eso, a través de su Hijo Jesucristo. Él perdona todos tus pecados. Incluso si has sido rebelde como Jonás, o más rebelde que Jonás, Él perdona nuestros pecados. Pero tienes que venir corriendo a Jesús. Yo te invito a que no sigas huyendo del Señor. Porque tarde o temprano, si tuviéramos sido llamados, nos vamos a encontrar con Él en el camino. Eso le pasó a Pablo. Intentó huir, intentó pelear con Dios, y tarde o temprano, en el camino de Damasco, el Señor se le apareció en el camino y cambió su vida para siempre. Primero, el Señor nos ayude, pero también como iglesia, como creyentes. Un buen tiempo de pensar, luego de terminar esta serie y reflexionar sobre el llamado de Dios a tu vida, sobre que allá afuera hay mucha gente perdida y Dios nos ha llamado a llevarle, como llamó a Jonás, a llevarle el mensaje de salvación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos montando nuestro bote y de camino para otro lado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos saliendo en obediencia al Señor, diciendo: esta gente está perdida, necesitan recibir la misericordia de Dios que yo he recibido. Y estamos nosotros también compartiendo con ellos este mensaje de salvación. Estamos apuntándolos a Cristo. Primero, la gente necesita a Cristo, la gente necesita que tú y yo lo apuntemos a Él. Anímate este año. Los miércoles nosotros hemos comenzado una serie de estudios sobre qué es la iglesia, y luego estaremos estudiando cómo ser una iglesia misionera, con ese enfoque de que esas personas que no han recibido la misericordia de Dios, la salvación, no han escuchado el mensaje del Evangelio, pueden escucharlo. Tú puedes ser un instrumento. Y en vez de lo que hizo Jonás, de enojarse cuando vea fruto, tú puedas gozarte, deleitarte, porque Dios está salvando pecadores para su gloria. Hermano, definitivamente Jonás, el libro de Jonás, es mucho más que la historia de Jonás y la ballena, como nosotros lo habíamos conocido hasta el día de hoy, o Jonás y el gran pez. Esa es la idea general que nosotros hemos tenido, porque quizás es una de las escenas principales que llama la atención, pero hemos visto, mi hermano, hoy acabamos el libro, y hemos visto mucho más que eso, muchas enseñanzas que hay para nosotros. Le invito a que usted la aplique, le invito a que usted la repase, y que usted todos los días le pida a Dios que le ayude a vivir según su palabra y según lo que está aprendiendo. ¿Qué usted debe hacer con esto que ha recibido y con toda esta enseñanza? Vaya al Señor y diga: Señor, ya he escuchado tu palabra. ¿Qué tú quieres que yo haga ahora, Señor, con eso? ¿Cómo esa palabra puede dar fruto en mi vida hoy, Señor? Pídele al Señor eso, hermano. Durante los próximos 3 domingos, con la ayuda del Señor, nosotros estaremos estudiando un mensaje cada domingo basado en la visión de nuestra iglesia, que se resume en 3 palabras: conocer, amar, servir. Así que desde el próximo domingo, los próximos 3 domingos, estaremos cada domingo estudiando un sermón o una palabra sobre ese tema, recordando la visión como iglesia. Y luego, cuando culminemos eso, con la ayuda del Señor, a mediados de febrero, la segunda parte del mes de febrero, comenzaremos nuestro estudio verso por verso del libro de Primera de Juan. Así que los animamos a que usted comience a estudiar el libro, si no lo ha hecho, con su familia, en su hogar, para que cuando llegue acá pueda recibir también todas esas enseñanzas de la palabra de Dios basadas en ese libro. Así que los animamos, mis hermanos. Los miércoles estamos aquí, recuerden, a las 7 de la noche, estudiando la palabra del Señor y luego teniendo tiempo de oración. Los viernes ya comenzaron otra vez este año el discipulado de damas y caballeros. El pasado viernes estuvieron las damas acá, tuvieron un buen tiempo. Agradecemos a las hermanas por eso. Pero este viernes 29 nos toca a los caballeros, así que los invitamos a todos. Este viernes 29 a las 7 de la noche estaremos acá. Nuestro hermano Carlos nos estará dirigiendo a través de ese discipulado, así que venga, prepare su corazón. Yo sé que va a ser de mucha edificación, así que venga, si usted tiene dudas sobre el libro, que es un libro que estaremos estudiando, antes de ese voy a acérquese al hermano Carlos para que él le dé la información. Pero si no, llegue ese día, anímese, viernes 29 de enero a las 7 de la noche,
para juntos seguir aprendiendo la palabra del Señor. Así que mi hermano, yo invito a ponerse aquí conmigo, vamos a orar, culminar en oración en esta mañana, agradeciendo a Dios por su bondad, por su misericordia y porque nos permite escuchar su palabra y ahora que podamos seguir meditando en lo que hemos aprendido. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y bondad derramada sobre pecadores como nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por todas las enseñanzas que hemos visto a través de este tiempo en el libro de Jonás. Permite, Señor, que la podamos aplicar a nuestra vida, que haya fruto en nuestra vida sobre lo que hemos aprendido. Gracias porque tú nos has salvado con una salvación gloriosa. Ayúdanos ahora a ir al mundo, Señor, y ser portadores de este mensaje de salvación. Recordarle al mundo que no pueden salvarse a sí mismos, que solamente pueden mirar a Jesús y ser salvos. Señor, en esta hora también pedimos por las ofrendas, utilízalas para tu honra y gloria, para la expansión de tu reino, Señor. Gracias por el privilegio que nos da también a nosotros de ofrendar a ti. Y te pedimos que bendiga, Señor, a aquel que en esta mañana puede ofrendar. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestro destino, que podamos seguir meditando en tu bendita palabra. Es en tu nombre, Jesús, que te lo hemos pedido todo. Amén. Dios bendiga, mi hermano.